Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 11 de febrero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia, a todos los amigos cibernautas, seguidores que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, amigos que nos dispensan su sintonía a través de nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, amigos que nos escuchan a través de los distintos grupos de WhatsApp con quienes compartimos nuestro trabajo periodístico. Sin Permiso es un magazine informativo que originamos todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana desde Tuluá para las distintas regiones de la patria y del mundo. Saludo y abrazo al equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención que la Guardia Indígena rescató a la senadora Aida Quilcue y su equipo de trabajo tras secuestro en el departamento del Cauca. La senadora Aida Quilcue fue rescatada por la Guardia Indígena gracias a un ejercicio de control territorial apoyada por la comunidad Nasa de los municipios de Insá y Totoró. El líder comunero Nasa y defensor de los derechos humanos confirmó que la Guardia Indígena fue la encargada de rescatar a la senadora Aida Quilcue luego de ser secuestrada por un grupo armado ilegal. La confirmación del hallazgo de la senadora y su personal están siendo extraídos de la zona protegida por la Guardia y autoridades. Evaluaremos la situación, confirmó el representante indígena al exponer que la reacción de esta organización civil permitió este resultado y es que esta situación se dio después de que las comunidades y organizaciones indígenas reportaron la retención de la congresista y su esquema de seguridad cuando se movilizaba entre los municipios de Insá y Totoró. En ese momento y de manera preliminar se estableció que sujetos armados ejecutaron un retén en dicha carretera, de ahí que la congresista y los dos asistentes terminaron en poder de estas personas, quienes procedieron a llevárselos hacia una zona boscosa. Sin embargo, y como se encendieron las alarmas por este hecho, inmediatamente la Guardia y las comunidades empezaron un ejercicio de control territorial, el cual terminó con la liberación de los 3 ciudadanos. Cabe señalar que las autoridades indígenas del Cauca fueron las encargadas de confirmar el secuestro de la senadora y de su equipo de trabajo, al momento de tratar de llegar a la ciudad de Popayán tras salir del municipio de La Plata, en el departamento del Huila. La Guardia Indígena de los distintos territorios del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP, camina hacia el 10º encuentro regional con el propósito de seguir tejiendo unidad como símbolo de la resistencia para la defensa de la vida y el territorio. De acuerdo con la información preliminar, las cámaras de seguridad registraron por última vez un paso por el municipio de Insá hacia las 12:15 de la PM. Posteriormente, cerca de las 2:40, la camioneta en la que se movilizaban fue hallada en jurisdicción del municipio de Totoró. Sin embargo, no se sabía el paradero de sus ocupantes. Ya la señora senadora Aida Quilcue entregó declaraciones ayer tarde noche a los medios de comunicación, agradeció a la Guardia Indígena, a los pueblos indígenas, a la comunidad en general y al Ejército de Colombia por la presión ejercida a quienes se manifestaron, a distintas dirigentes políticos, a distintas organizaciones sociales que se pronunciaron, y ha dicho que esto ha sido decisivo
para su liberación y agradeció a los espíritus el estar viva y estar bien junto con sus acompañantes. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, le ha enviado un contundente mensaje al presidente Petro por la crisis invernal. Los recursos ya existen. La gobernadora del Valle instó al jefe del Estado a que en el decreto de emergencia incluya los recursos que serán dirigidos para atender los estragos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, le mandó un fuerte mensaje al presidente Petro relacionado con las emergencias que se viven en el departamento de Córdoba por las inundaciones generadas por las lluvias atípicas. La mandataria departamental contradijo al jefe de Estado sobre el bajo presupuesto que, según él, queda disponible para atender la tragedia en esta parte del Caribe colombiano. Señor presidente, los recursos para atender la calamidad por la ola invernal ya existen. Están en las bolsas de regalías que no se han ejecutado, disponibles en una fiducia, y lo que se necesita es actuar con rapidez, advirtió Toro Torres a través de su cuenta de X, antiguo Twitter. Asimismo, le recordó al primer mandatario que se puede aplicar el uso de las regalías porque así lo estipula la Constitución Política en 2 artículos, y que puede tomar como ejemplo el antecedente del 2017 realizado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La Constitución, en sus artículos 360 y 361, establece el uso de las regalías. Ya en el 2017 se hizo una vez y en esta ocasión se puede retomar esa figura. Hoy existen cerca de 6 billones en las bolsas de Cetel y Ambiente, destacó la gobernadora. En el último párrafo de su mensaje, Dilian Francisca Toro instó al presidente Petro para que en el decreto de emergencia que va a expedir su gobierno incluya los recursos que serán dirigidos para atender las tragedias por las lluvias en Córdoba. Al mismo tiempo, le lanzó una indirecta por el suspendido decreto de emergencia económica. En el decreto de emergencia permita que estos recursos se destinen a atender los estragos generados por las lluvias en los territorios. Esa es su razón de ser: invertirse en la tierra donde se producen y beneficiar directamente a la gente, concluyó en su trino. De otro lado, el presidente Gustavo Petro, en la misma red social, hizo referencia a una antigua ley con el fin de buscar tierras que ayuden a los damnificados por las inundaciones en Córdoba. Es una ley que contempla la posibilidad de realizar expropiaciones administrativas para la adquisición de predios y que la población en riesgo sea reubicada. La Agencia Nacional de Tierras actuará en la recuperación de ciénagas que miden más de 50.000 hectáreas para lograr allí un mayor depósito de agua y desecar algunas partes del impacto. La reubicación de personas en el mundo rural y urbano de la tragedia será el tema central de la acción. Ya hay un espacio en la ciudad de Montería para reubicación inmediata, con construcción de barrios, tratando de liberar el borde izquierdo del río que antes le pertenecía, escribió el gobernante. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Muy buenos días para don John F. García. Y los muy buenos días, la gratitud inmensa, como siempre, a nuestros seguidores. Mucha atención. Con infraestructura deportiva, Gobierno del Valle cumple su compromiso con comunidades de Trujillo y Versalles. En un acto simbólico presidido por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se dio inicio a la obra que mejorará las condiciones del patinódromo municipal de Trujillo, la cual comprende la construcción de camerinos, baterías sanitarias y andenes de acceso, lo cual permitirá óptimos espacios en este escenario en donde se realizan actividades deportivas y recreativas, beneficiando alrededor de 17,000 personas. Hay algo que tenemos que solucionar acá, por eso vamos a hacer las obras para los camerinos y los baños, pero también queremos solucionar el tema del monitor en patinaje. Entonces, con el alcalde hemos hecho un acuerdo para que estos 6 meses él ponga el monitor, y después de junio, porque estamos en ley de garantías, nosotros ponemos el monitor con Indervalle, y la gobernación confirmó la mandataria de los vallecaucanos. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias
A los monitores le estaba diciendo acá a Ana Milena, que es la gerente de Indervalle, le estaba diciendo que lo que uno puede observar es que los monitores que tenemos contratados acá para los semilleros deportivos son serios, son responsables y los muchachos los quieren. Cuando los muchachos quieren a los profesores es porque los profesores son buenos. Entonces, quiero decirles que me da mucha satisfacción que los muchachos estén diciendo, nosotros tenemos el mejor, allá me decían, tenemos el mejor. Pero hay una cosa muy importante a los papás que están acá, y es que yo le exijo a los monitores que ellos tienen que enseñar, además del deporte, valores, porque los valores son fundamentales para que sean buenas personas y buenos ciudadanos. Primero, antes que deportistas, hay que ser buenos ciudadanos y buenas personas. Y eso se genera con los valores. Entonces, eso es muy importante para que los papás en la casa les hagan examen a los niños de los valores. Ahorita les hice un examen y me respondieron. Pero es muy importante que eso también lo hagan en su casa. Bueno, hoy vamos a hacer una obra acá que me la solicitaron en el Conversatorio Ciudadano. El Conversatorio Ciudadano, donde hacemos presupuesto participativo, donde hacemos participación ciudadana. Nosotros hacemos que la gente sea lo que nos diga qué es lo que quieren, cuáles son los proyectos, cuáles son los programas, qué es lo que sienten que les hace falta para así de esa manera poder solucionarlo. Hay algo que tenemos que solucionar acá y es pues lo que ya hablamos de la obra, que son los camerinos y los baños. Pero es que nosotros no tenemos monitor en patinaje. Entonces, con el alcalde hemos hecho un acuerdo. Estos 6 meses él pone el monitor y después de junio, porque estamos en ley de garantías, nosotros ponemos el monitor, la Indervalle y la gobernación. Entonces, pues porque yo los veo que están esos niños pues que les gusta mucho su patinaje y hay que tenerlos muy estimulados. Porque el deporte sirve para que los muchachos se olviden de las drogas y de la violencia. Al alcalde saludarlo y decirle que muchas gracias porque es muy comprometido con su comunidad. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos así pasa el tiempo, cuando uno se ve es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que Secretaría de Salud del Valle advierte sobre murciélagos activos en el día y analiza posibles casos de rabia. Estar atentos a comportamientos inusuales de los murciélagos durante el día, evitar su contacto y vacunar a los animales contra la rabia son algunas de las recomendaciones de las autoridades de salud del Valle mientras se avanza en el análisis de murciélagos que podrían ser portadores del virus. Hay fauna silvestre que puede estar contaminada por rabia que se transmite de animal a animal y del transmisor al ser humano. Un animal que puede transmitir la rabia es el murciélago. Y ahí quiero dar una alerta. El murciélago es un animal nocturno. Si huele de día, algo raro tiene, explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, frente a la situación que se está monitoreando. La rabia es una enfermedad mortal que es transmitida de los animales al hombre. Es muy común que ustedes estén informados de que son los perros y los gatos los que lo transmiten, pero me parece muy importante que también entendamos que hay fauna silvestre que puede estar contaminada por rabia, que se la pasan de animal a transmisor y del transmisor al hombre.
Y un animal que puede transmitirnos la rabia son los murciélagos. Y ahí quiero dar una alerta. Murciélago que vuela de día, algo raro hay. Murciélago que usted encuentra en el piso, no se toca. Es un animal que está enfermo. El cambio de la rutina de los animales es sinónimo de enfermedad. En general, los murciélagos son frutívoros. Comen frutas y lo hacen en la noche. Vuelan en la noche. Pero hay animales, murciélagos, que se alimentan de sangre y pueden picar por ejemplo, a una vaca o a un ternero o a un caballo. Y estos animales pueden enfermarse de rabia. Los animales grandes, los gatos y los perros tienen vacunación de rabia. No somos capaces de vacunar los murciélagos, pero ellos pueden ser transmisores de rabia. Y el mensaje que quiero darles hoy es que un murciélago que vuele de día o que usted lo encuentre en el suelo es un animal que está enfermo, mientras no se demuestre lo contrario. No tocar. Murciélagos que vuelen de día y murciélagos que encontremos muertos. Es una alerta de la que es importante que ustedes estén enterados. Igual que entre perros y gatos, la vacunación se debe hacer una vez al año, porque perros o gatos no vacunados que pueden ser mordidos por un murciélago enfermo pueden ser un transmisor de rabia. Tenemos pocos casos de rabia humana, los recordamos específicamente. Las muertes por rabia humana no ocurren hace años. Eso porque tenemos una jornada de vacunación extensas, vamos casa a casa con la Unidad Ejecutora de Saneamiento, vacunando gratuitamente perros y gatos en el departamento. La otra alerta que les doy, estén pendientes por favor para sacar sus mascotas a ser vacunadas gratuitamente por la Unidad Ejecutora. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 11 de febrero ya del año 2026. Mucha atención, 10 presuntos implicados en tráfico local de estupefacientes fueron judicializados en el Valle del Cauca. 6 de los ahora procesados formarían parte de 2 grupos delincuenciales como los químicos y los gnomos en los municipios de Guadalajara de Buga, Yotoco, Calima, Darién, Bugalagrande, Ginebra y Obando. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos implicados en tráfico local de narcóticos. Algunos de los investigados estarían vinculados a grupos delincuenciales como los gnomos y los químicos, redes criminales dedicadas a la comercialización de sustancias ilegales en la modalidad de domicilio. 6 de los ahora procesados fueron capturados con orden judicial y 4 en flagrancia. En los operativos, las autoridades incautaron marihuana, clorhidrato de cocaína y elementos para su dosificación y comercialización en pequeñas dosis. Por esto, fiscales de la seccional Valle del Cauca imputaron a los procesados según su eventual participación en los delitos de concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos, ambos agravados, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 9 de los imputados fueron privados de la libertad en la cárcel, 1 afrontará la investigación en libertad. En Yotoco fueron judicializados Carlos Alberto Campo García, Maripsa María Moya López, Hernán Andrés Celis Guapacha, Milton Jairo Gutiérrez Pacheco, Giovanni Daniel Rivas Pereira, por su presunta participación en la distribución y comercialización de estupefacientes en la modalidad de domicilio. Durante 9 diligencias de registro y allanamiento, personal de la SIJIN
La Policía Nacional capturó a los procesados el pasado 5 de febrero. En las acciones fueron incautadas marihuana, clorhidrato de cocaína y otros elementos. Por otros hechos, fue judicializado Brian Andrés Echeverry Ramírez, quien es señalado de formar parte del grupo delincuencial Los Gnomos y quien estaría encargado de comercializar a domicilio estupefacientes. Echeverry fue capturado en cumplimiento de una orden judicial. El procesado fue privado de la libertad en centro carcelario. En otros casos y por hechos similares fueron judicializados en Calima, Darién, Bugalagrande, Ginebra y Obando José Sebastián Barona López, Wilder Eduardo Arbeláez Zuluaga, Diego Fernando Rodríguez Artizábal y Jonathan David Ramírez Barrientos. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que fue condenada la fiscal que dejó en libertad a paramilitar que torturó a la periodista Ginette Bedoya. La decisión, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor, concluyó que la fiscal revocó sin sustento probatorio la medida de aseguramiento y ordenó la libertad y preclusión del proceso contra Alejandro Cárdenas, alias JJ, paramilitar confeso de secuestro y tortura contra la periodista Ginette Bedoya, hechos ocurridos en mayo del año 2000. Además de la pena de prisión, que no puede cumplirse de manera domiciliaria, Orozco fue inhabilitada por 7 años para ejercer funciones públicas, según la Corte Suprema de Justicia en su sala penal. Esta condena no repara el daño ni borra décadas de impunidad, pero sí envía un mensaje clave. Desde el Estado también se puede delinquir cuando se traiciona la ley para favorecer a victimarios. No se trató de un error menor ni de inexperiencia. La Corte fue clara en que no existían razones probatorias válidas para liberar a un responsable confeso y cerrar el caso. En un país donde la violencia contra periodistas ha sido sistemática, esta decisión recuerda algo elemental. La justicia no puede convertirse en un atajo para la impunidad, y mucho menos cuando las víctimas han dicho la verdad una y otra vez. Esperamos que casos como el de Marcos Efraín Montalvo Escobar salgan a la luz pública los autores intelectuales, toda vez que, como lo hemos dicho, aquí se ha condenado al autor material, es lo que conozco, pero hasta ahora no nos han dicho quién ordenó apretar el gatillo, quién ordenó la muerte del periodista tulueño, el comandante Marcos Efraín Montalvo Escobar. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, nos acompaña hoy en su magazine informativo Sin Permiso el doctor John Jairo Caicedo, quien es el presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, quien nos va a explicar las bondades que ha traído para el sector laboral en nuestro país el aumento decretado por el gobierno nacional con el salario mínimo vital. Bueno, positivamente tenemos la certeza como CTC Colombia que el incremento que hizo el gobierno nacional va a ayudar a mover la economía en Colombia. Esto viene siendo recurrente en los últimos años y esto lo avalamos con las estadísticas que dio sobre todo FENALCO y los gremios empresariales de las micro y pequeñas empresas, donde tuvieron un crecimiento del 10%. ¿Qué significa eso? Que hay más plática en la calle, que hay mejor economía, que la gente está endeudando menos, porque la banca también al cierre 31 de diciembre especificó que la gente está endeudando menos, y eso es muy importante para los y las colombianas. Salió un informe esta semana, prácticamente el viernes en la noche, se conoció un informe financiero de que la inflación había crecido en el primer mes de 2026. ¿Eso puede ser como consecuencia del aumento del salario mínimo? Claro que sí, pero el índice no fue muy alto, según la estadística. Si viste los números, creo que fueron 2 puntos apenas, y eso es lo normal que se da siempre al principio de año cuando hay un incremento salarial. Dado la magnitud de este incremento que existió decretado por el gobierno nacional, consideramos que fue una inflación moderada, muy baja, y que va acorde con la economía, con lo que busca que los colombianos tengan más plática en el bolsillo. ¿Por qué hay tantos sectores como pesimistas frente al tema? Hay que tener mucho cuidado, ya hay un tema político, hay polarización en nuestro país de un lado y del otro.
sectores que quieren, digámoslo así, ganar electores ahorita por el tema de que vivimos ahorita de Senado, Cámara y las próximas que vienen presidenciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso hay que mantener, digámoslo así, bien informados en temas económicos. Es lo que nosotros hacemos un llamado a los colombianos, que no nos dejemos confundir y que miremos las calles. Hoy me encuentro en Tuluá. Yo me voy para aquí, para el centro de Tuluá, y veo la gente comprando en los almacenes. Me voy para la tienda y veo los negocios moviéndose, el negocio de la esquina, la peluquería, la barbería, el almacén. La economía se está moviendo y eso es un síntoma que lo estamos viviendo. No nos lo están contando, lo estamos viviendo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hizo esa recomendación al gobierno colombiano y a los gremios de un aumento para lograr el salario mínimo vital. El gobierno siguió esa recomendación. Si el gobierno la siguió, ¿por qué los gremios hacen oídos sordos a ese tema? Mire, claro que sí. De hecho, no es la primera vez que un gobierno lo hace. Hace algunos años, no sé si hacemos un recuento de historia, pues en los 80, donde un gobierno decretó el salario mínimo con base en el salario vital. Precisamente en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, donde nos reunimos los sectores económicos, empresariales, sindicales y de gobierno, la OIT de Ginebra presentó un informe que fue realizado en el 2024, un informe técnico, un informe de las regiones, pero además un informe que tuvo todo un equipo especializado en temas económicos, sociales, para analizar la situación laboral en Colombia. Y ahí en ese informe detectó que una familia promedio de 3 o 4 colombianos al 2024, en ese entonces, estaba desfasado el salario mínimo en un 50%. Ese fue el informe, un desfase supremamente gigantesco para una familia con salario mínimo, vuelvo y repito, de 3 y 4 integrantes en su familia. Eso es alarmante, por eso las estadísticas que hoy tenemos en Colombia, sobre todo de Colombia, valga la redundancia, es que estamos casi en un tercer lugar en los países más desiguales de nuestro país. Eso es preocupante. O sea, hoy los índices, y no es que no queramos los ricos, por supuesto que necesitamos los ricos, necesitamos los empresarios, necesitamos la gente que invierta, pero también necesitamos una distribución equitativa que medianamente le dé a los que trabajan, a los que ponen la fuerza laboral, a que tengan un día de recreación, a que tengan acceso a ir al almacén, al vestuario, a la educación, a la salud, a todo eso es que nosotros queremos que medianamente tengan los colombianos de un salario mínimo. ¿Van a haber tantos despidos como se vaticina en algunos sectores? Seguramente esto va a pasar, no lo podemos desconocer, pero también la invitación es esa, que movamos, digámoslo así, muevan alternativas que permitan que eso no suceda. Mire, le voy a decir algo, si hay plata en la calle, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que en la tienda seguramente el día de mañana no va a haber un empleado, sino 2 empleados, los negocios van a crecer, la economía va a ser circular y la plata al final del día va a volver, ¿a dónde? A los mismos. Y eso es supremamente importante de una economía como la nuestra, que sea circular, que se mueva la platica. Yo les digo, muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente, yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo,
Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Y mucha atención, Guadalajara de Buga. Allí la administración municipal avanza en el mejoramiento de la sede educativa de El Vínculo. Con su objetivo de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa del municipio, la administración municipal avanza en su estrategia de mejoramiento y recuperación de las instituciones educativas a través de la Secretaría de Educación Municipal. En el marco de esta estrategia, se realizó la entrega de materiales de construcción a la sede Armando Romero de la institución educativa Ángel Cuadros, ubicada en el corregimiento El Vínculo, con el fin de adelantar obras de adecuación y mejoramiento en su planta física. El secretario de Educación de Guadalajara de Buga, Raúl Salcedo, destacó la importancia de intervenir aspectos prioritarios como el sistema eléctrico e hidráulico de esta sede educativa. Desde la Secretaría de Educación, la Administración Municipal sigue con esta estrategia de mejoramiento y de reparación de toda la infraestructura educativa. Le llegó el turno a la sede Armando Romero de la institución educativa Ángel Cuadros. Ya están llegando todos los materiales que se han contratado para esta importante intervención y se ha logrado también una importante alianza con el sector privado, exactamente con la regasificadora del Pacífico, la cual nos va a ayudar con todo lo que tiene que ver con la mano de obra de esta importante reparación. La intervención en esta sede no ha sido lo más ágil que todos esperaríamos, dado que nos hemos enfrentado a varias situaciones que lo han dificultado. Uno, pues la constante ola invernal, también que esta sede pues ha sido vandalizada, le robaron todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico y esa es la actividad que hoy ya estamos desarrollando, haciendo la reparación de todo el sistema eléctrico, haciendo los mejoramientos del sistema hidráulico para que esta semana que termine de llegar todos los materiales de construcción podamos dar inicio sin pausa, dando por primera etapa la reparación del restaurante. Como representante de este sistema educativo oficial, quiero agradecer y reconocer la gestión de la alcaldesa Carol Martínez al destinar prioritariamente los recursos para esta intervención y en general para todo el paquete social en cabeza de educación. Agradecerle a la regasificadora del Pacífico, al Consejo Territorial Afro y a las juntas de acción comunal de este entorno que han estado pendientes y han estado muy activas para que podamos sacar adelante este proceso que nos interesa a todos. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias Mario, John F., compañeros de Sin Permiso, muchísimas gracias amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 11 de febrero ya del año 2026. Mucha atención, un hombre que habría sometido a su hija menor de edad a maltratos físicos que le causaron la muerte, deberá cumplir medidas seguramente en centro carcelario, esto en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca. El hombre fue capturado en el aeropuerto El Dorado luego de ser deportado de Chile, a donde habría huido para evadir la acción de la justicia. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre que estaría involucrado en el crimen de su hija menor de edad en hechos registrados en mayo de 2024 en Buenaventura, Valle del Cauca. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de homicidio agravado y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. El material probatorio recopilado da cuenta de que la niña de 4 años
habría sido víctima de maltrato físico por parte de su padre y recibió un fuerte golpe en la cabeza que le causó un trauma cráneoencefálico severo por el cual murió. El 11 de mayo de 2024, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI adelantaron la inspección técnica al cuerpo de la menor de edad, quien presentaba golpes y quemaduras en su espalda. Las versiones iniciales entregadas por los familiares de la menor aseguraban que 3 días antes se había caído por las escaleras y se golpeó con un lavadero en la cabeza. Sin embargo, el informe de necropsia indicó que la víctima sufrió un trauma craneoencefálico 2 semanas atrás que no fue tratado y le causó una infección por la cual murió, asimismo que presentaba signos de maltrato físico crónico. Este hombre fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras ser deportado de Chile, a donde habría huido para evadir las autoridades en atención a una notificación azul de la Interpol. Yo no sé cómo le pueden llamar, hombre, a un demente, a un loco de estos, Dios mío bendito, asesinar a su propia hija. Y mucha atención, que hay noticia que tiene que ver con otro ataque armado en el departamento del Cauca, un nuevo episodio de violencia que golpea el norte del departamento del Cauca, en el que 4 personas resultaron heridas tras ataque ocurrido en zona rural del municipio de Villarrica. Las autoridades confirmaron que el hecho se registró en la vereda La Esmeralda, donde sujetos armados abrieron fuego contra varias personas, provocando al menos 4 civiles lesionados. Según los primeros reportes, los heridos fueron atendidos por equipos de emergencia y algunos tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales en municipios cercanos para recibir atención médica especializada. Las identidades de las víctimas no fueron reveladas por las autoridades. La Policía Nacional y organismos de seguridad emprendieron las acciones operativas para dar con los responsables del ataque que habrían huido tras perpetrar el hecho violento. La investigación fue activada con el fin de esclarecer móviles del suceso y capturar a los presuntos responsables. Este incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados en el suroccidente de Colombia, donde distintos grupos armados han intensificado sus acciones en zonas rurales y urbanas, afectando la tranquilidad de las comunidades y de la sociedad civil. No solo se están enfrentando entre ellos, se están matando entre ellos, sino que han también afectado a la población civil con sus actuaciones y con sus operaciones militares en la región. Mucha atención. Exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico y un particular fueron imputados por irregularidades en un contrato de suministro de cascos para lanchas pesqueras. Una fundación que no contaba con la experiencia ni la idoneidad para la construcción de embarcaciones fue beneficiada con un contrato que superó los 1.000 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a 2 exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico y a un particular a la investigación que se sigue por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales. Se trata del ex asesor financiero Jorge Luis Sampaio Herrera y la ex asesora jurídica Gertrudis María Peralta Vázquez, imputados por los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, así como el contratista Julio César Altamar Rodríguez, a quienes les fueron formulados los cargos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el contrato 059 de julio de 2014, que superó el valor de 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no tenía idoneidad para la construcción de las embarcaciones. En ese sentido, el contratista presuntamente presentó un registro único de proponentes RUP expedido en Cámara de Comercio y de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con los requisitos. Los 2 ex asesores investigados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos, cuando no era cierto, para dar viabilidad a la propuesta. Adicionalmente, se conoció
que el contrato fue suspendido para que el plazo de ejecución de 30 días se prolongara indefinidamente, de tal manera que la fundación tuviera tiempo suficiente para elaborar y entregar los 200 cascos previstos. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Y mucha atención que un positivo balance de la segunda fase del descuentazo tributario presentó la Gobernación del Valle. Un importante balance se registró en la segunda etapa del descuentazo tributario, con descuentos de hasta el 60% a morosos del impuesto vehicular y otras rentas departamentales. Entre el 19 de diciembre del 2025 y 30 de enero de este año, realizaron pagos por 25.000 millones de pesos. En este lapso estuvo vigente hasta el 60% de descuento en intereses y sanciones en el impuesto vehicular y obtuvimos un recaudo total de 25.000 millones de pesos y 67.000 pagos para recaudar todo este total, indicó Marta Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas de El Valle del Cauca. Durante el periodo 20 de diciembre hasta el 30 de enero, que estuvo vigente hasta el 60% de descuento en intereses y sanciones en el impuesto vehicular, obtuvimos un recaudo total de 25.000 millones de pesos y 67.000 pagos para recaudar todo este total. Hemos obtenido, por el tema de alivios, que el primer segmento tuvo un 80% y el segundo segmento, que cerró el 30 de enero, tuvo un 60%, 114.000 millones de pesos de los contribuyentes que se acogieron a este descuentazo tributario. Todos sabemos que el recaudo de los impuestos departamentales sirven para apalancar todos los proyectos sociales, todos los proyectos de infraestructura deportiva, salud, educación y el cumplimiento en general del Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma de la señora gobernadora Dilian Francisca Toro. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante, que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que un hombre murió en medio de una riña, un sospechoso fue capturado. Un hecho de intolerancia ocurrió durante la madrugada que dejó como saldo a una persona muerta y un hombre capturado por el delito de homicidio, según confirmó el Distrito Especial de Policía Cartago. El caso es materia de investigación para establecer las circunstancias que rodearon el hecho. La víctima resultó gravemente herida durante una riña y fue trasladada a un centro asistencial donde falleció pese a los esfuerzos médicos. Su identidad no ha sido divulgada por las autoridades. El presunto agresor fue capturado poco después de los hechos y quedó a disposición de la Fiscalía. El caso se registró en el municipio de Cartago, en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, específicamente en el sector conocido como Parque La Estación. Y mucha atención que fue identificado joven hallado en la vía Panorama. La cabeza fue encontrada en una bolsa al lado de la carretera. Las autoridades adelantan investigaciones tras el hallazgo de una cabeza humana en jurisdicción del municipio de la Unión Norte del Valle del Cauca. La identidad de la víctima correspondería a Óscar Daniel Londoño, quien estaba reportado como desaparecido desde el viernes anterior y se espera el informe de medicina legal. Fuentes oficiales informaron que el descubrimiento fue reportado por habitantes del sector, lo que activó un operativo de verificación por parte de la policía y unidades judiciales.
El hallazgo se produjo en el municipio de La Unión, cerca del corregimiento de San Luis, en la vía Panorama que conduce hacia el municipio de Toro. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que busca establecer si el hecho está relacionado con otros episodios de violencia registrados en la región. Y mucha atención que en un hospital de Tuluá falleció un joven que fue baleado en el municipio de Sevilla. En las últimas horas se conoció el fallecimiento de un joven quien fue baleado la noche del sábado anterior en el municipio de Sevilla. Inicialmente la víctima fue auxiliado y trasladado al Hospital Centenario de esa población, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido a Tuluá, donde falleció. El joven, que perdió la vida al recibir algunos impactos de arma de fuego, correspondía al nombre de Juan Camilo Salazar. Y mucha atención que se registró otro crimen en el norte del Valle. Esta vez el caso fue reportado en el municipio de Ulloa, donde un hombre fue asesinado en el barrio Obelisco. Andrés Mauricio Pineda, a quien llamaban Caco, se desempeñaba como mecánico de motos, fue baleado en varias ocasiones. Y mucha atención, Palmira, allí se reportó la tarde de ayer el asesinato de una persona en el parque del barrio La Esperanza. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos para realizar los actos urgentes e indagar la identidad de la víctima, lo mismo que los autores y los móviles de este atentado. Y mucha atención que la violencia tampoco da tregua en Santiago de Cali. 3 personas murieron en hechos violentos ocurridos en las últimas horas en distintos puntos y que son analizados por las autoridades judiciales. Los casos involucraron el uso de armas de fuego y un episodio de violencia durante una riña. El primer hecho correspondió al homicidio de un hombre de aproximadamente 59 años, quien fue atacado con arma de fuego y falleció en el lugar. Las circunstancias y responsables del crimen aún no han sido esclarecidos. Otro caso involucró a un hombre de 67 años que resultó gravemente herido durante una confrontación. Pese a ser trasladado a un centro asistencial, murió minutos después. El presunto agresor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Los hechos se registraron en Cali, específicamente en el corregimiento de Navarro, la invasión Villaluz del barrio Písamos 3 y la carrera 12 con calle 15 en el barrio Sucre, según confirmaron fuentes oficiales. El tercer homicidio correspondió a una mujer de cerca de 30 años, quien fue asesinada con arma de fuego. Tras el ataque, el señalado responsable se habría causado heridas a sí mismo y fue trasladado a un centro médico. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades en cada uno de estos casos. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 11 de febrero del año 2026. Mucha atención, la Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, logró interrumpir el tráfico de más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína en aguas del Pacífico nariñense durante una operación de control y seguridad marítima adelantada por unidades de guardacostas. Gracias a información de inteligencia naval, las autoridades se desplegaron a 70 millas náuticas del municipio de Tumaco, donde fue ubicado un alijo flotante atado a una boya, evidenciando una nueva modalidad de narcotráfico mediante carga abandonada en el mar para su posterior recuperación. En el lugar fueron recuperados 55 bultos que, tras las pruebas de identificación realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI,
dieron positivo para 1.090 kilogramos de clorhidrato de cocaína con un valor estimado superior a los 11 millones de dólares en el mercado internacional. El cargamento tendría como destino países de Centroamérica. Con esta incautación, la institución naval evitó la comercialización de cerca de 3 millones de dosis de drogas, estando un golpe significativo a las estructuras del narcotráfico transnacional. La Armada de Colombia reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y continúa desarrollando operaciones sostenidas para impedir el uso de las aguas colombianas como rutas del narcotráfico, al tiempo que invita a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas a través de las líneas 146 y 147 que están disponibles las 24 horas del día. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que el presidente Petro salió con otra de las suyas, ha dicho públicamente en Consejo de Ministros y ha preguntado si existe una relación política entre De Las Priella y el esposo de la fiscal general de la Nación. El presidente colombiano formuló una inquietud durante el Consejo de Ministros en medio de la controversia por la hidroeléctrica Urrá y las denuncias de Colombia Humana sobre supuestas alianzas entre la Fiscalía y el candidato De Las Priella. Durante la sesión del Consejo de Ministros celebrada ayer martes 10 de febrero en Montería, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a la audiencia al lanzar una pregunta directa en medio de la transmisión oficial. ¿Hay una relación política entre De Las Priella y el marido de la fiscal general? Este interrogante, planteado ante funcionarios y transmitido por la señal institucional de la Presidencia de la República, se sumó a un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo, la Fiscalía y figuras del ámbito político y judicial. Petro no solo cuestionó posibles conexiones políticas, sino que se refirió al manejo de la hidroeléctrica Urrá, señalando presuntas irregularidades en la fijación de tarifas de energía para la región Caribe. El mandatario aseguró que la actual estructura de precios afecta toda la cadena productiva y social, a toda la sociedad, a toda la economía, desde el más alto asalariado, el más grande empresario productivo, hasta el panadero y hasta el campesino que usa energía eléctrica. Por eso la energía eléctrica de la costa es tan cara. Petro expuso la política tarifaria de la hidroeléctrica, que mantiene los precios de la energía a niveles similares a los de las plantas termoeléctricas, lo que a su juicio genera ganancias injustificadas y perjudica a los usuarios. El jefe de Estado afirmó que esa gran diferencia de multiplicar por 10 los costos y volverlos su utilidad excedente no se llama ganancia, se llama económicamente renta, pero si vamos al lenguaje popular se llama estafa y robo. El presidente insistió en que había dado la orden de modificar la fórmula tarifaria hace 4 meses, pero que esta instrucción no se cumplió. Según sus palabras, el gerente de Urrá dejó el cargo y la situación permanece sin cambios. En ese contexto, Petro apuntó a la Fiscalía General de la Nación y a la figura del abogado costeño. ¿Es la fiscal amiga de Las Priella la que tiene que resolverlo y De Las Priella está metido en este pastel? La pregunta central sobre un posible vínculo político entre Abelardo De Las Priella y el esposo de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se planteó como parte de las dudas del presidente sobre la imparcialidad y transparencia en la investigación de los hechos relacionados con Urrá. ¿Que son sus amigos? Entonces, ¿quién resuelve esto en la justicia? ¿O vamos a engañar al pueblo?, cuestionó Petro ante los ministros y la opinión pública. Esta intervención se dio en un ambiente enrarecido por las recientes denuncias de la Colombia Humana, el partido político fundado y liderado por el presidente, que señaló la existencia de una supuesta alianza entre la Fiscalía y De Las Priella. El 9 de febrero, Colombia Humana publicó un comunicado en el que denunció la existencia de una presunta estrategia para iniciar procesos judiciales contra miembros del actual gobierno. De acuerdo con el partido, una denuncia anónima advertía sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo De Las Priella, con el objetivo de impulsar acciones judiciales
que afectarían a funcionarios cercanos a Gustavo Petro. El comunicado de la colectividad política solicitó a las autoridades competentes abrir una investigación formal y aclarar ante la opinión pública si existe algún vínculo entre el cónyuge de la fiscal general y el abogado candidato. Según el texto, este posible vínculo buscaría montar falsos positivos judiciales para encarcelar a miembros del gobierno. En su intervención, el presidente enfatizó la necesidad de que la sociedad civil se mantenga atenta y movilizada frente a lo que calificó como un posible robo en el manejo de la energía en la costa Caribe. Está usted escuchando Sin Permiso. Al parecer, denuncias de la misma índole, pero en otras proporciones, se hacen desde algunas administraciones donde desde el Ministerio Público se está persiguiendo a funcionarios de administraciones, desde donde algunas fiscalías se persigue a funcionarios de otras administraciones y denuncian inclusive carteles que inician las investigaciones y luego solicitan recursos para no adelantarlas o para archivarlas. Obviamente todo eso lo tienen que probar ante los estados judiciales. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que desde Santa Lucía, el paraíso de la montaña tulueña, hacen un llamado al gobierno municipal de Gustavo Vélez. En la reciente visita técnica, dice el comunicado de la gente de Santa Lucía, pudimos evidenciar el grave deterioro de las vías que comunican a nuestro corregimiento. Encontramos tramos en mal estado y puentes improvisados, donde ya se han presentado accidentes, poniendo en riesgo la vida de campesinos, niños, adultos mayores y de todos quienes transitan diariamente. Hacemos un llamado respetuoso pero firme a la administración municipal de Tuluá para que vuelva su mirada a esta comunidad que por décadas ha vivido en el abandono. No pedimos privilegios, exigimos vías dignas y seguras. Las rutas que requieren intervención urgente son, oído, señor alcalde ingeniero Gustavo Vélez, Santa Lucía Barragán, Santa Teresa, Patio Bonito, La Julia, El Brillante, Santa Lucía Alto de la Italia, La Sirena, Santa Lucía Monteloro. Somos despensa agrícola, de aquí salen los alimentos que abastecen a muchas familias. Sin carreteras en buen estado no hay desarrollo, no hay comercio y se pone en riesgo y en peligro la vida de nuestros campesinos. Necesitamos que llegue la maquinaria amarilla ya. Este llamado es para evitar más tragedias. Pedimos a todos nuestros seguidores y a la comunidad en general que nos ayuden a difundir esta grave situación. Unidos lograremos que nos escuchen. Santa Lucía merece atención, respeto e inversión. Este comunicado de Santa Lucía Valle, tu paraíso, comunidad que reclama presencia de la maquinaria amarilla e inversión del gobierno municipal de Tuluá, en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.